Sabemos que no es por el predicador, sabemos que no es por la persona que está aquí al frente, sino que sabemos que es por el respaldo y el poder del Espíritu Santo, el que obra en nosotros al escuchar tu palabra y que nos convence, que es por el poder del Espíritu Santo que esa palabra tiene ese poder para transformar el alma. Ayúdanos, Señor, a inquirir en tu ley y a buscar en ella, Señor, nuestro refugio. Que sea nuestro pronto auxilio y que sea lo primero, Señor, que nosotros tengamos en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Listo. Bueno, ya los saludé. Buenos días. Buenas noches. Buenos días, buenas noches. Nuevamente agradecido por poder seguir con esta serie de la exposición del libro de Hechos del Espíritu Santo, y pues vamos en el capítulo 8. Así que nos vamos ubicando, por favor, en el capítulo 8 del libro de Hechos. Y mientras nos vamos ubicando, ya esta sería la tercera exposición bíblica de este capítulo. Y se supone que hoy terminaríamos. Así que, si Dios quiere, vamos a terminar el capítulo 8. ¿Para qué venimos acá? Claro que nosotros venimos para escuchar la palabra de Dios. Claro que nosotros venimos para instruirnos en la palabra de Dios, ¿cierto? Para conocer a Dios. Pero ¿cuál es nuestra función después de que escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hacemos? Y es algo que debemos nosotros de recalcar en todo tiempo. Porque, de nuevo, siempre lo he dicho, frase, no sé, me va a llevar esa frase seguro por siempre, pero no hay cristiano pasivo, hay cristiano activo. El cristianismo no es pasivo, el cristianismo no queda enfrascado en Jerusalén. El Espíritu Santo tiene ese poder para tocar esas almas y para convertirlas, porque tenemos a un Dios vivo. Es por eso que Dios, y es por eso que la obra no puede quedar quieta, porque Dios es vivo. Y la palabra que nosotros predicamos, al contrario de cualquier libro, es una palabra viva. Es una palabra que hace algo. Algo tiene que hacer. Y en la noche de hoy nos vamos a centrar, si Dios lo permite, en la última parte, que sería ya a partir del versículo 26 en adelante, hasta el versículo 40. El título, Reina Valera, dice Felipe y el etíope. Felipe y el etíope. Permíteme hacerle unas preguntas antes de iniciar como tal con los versículos. Son preguntas bastante obvias. ¿Quién es el autor como tal de la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios, ¿cierto? Son preguntas fáciles, no piensen mucho. Ahora, ¿por qué medio es que se puede conocer como tal esta palabra de Dios? Por la predicación, ¿cierto? Ahora, tenemos la palabra de Dios que la da Dios para que por el medio de la predicación se pueda dar a conocer la palabra de Dios. Ahora, ¿por medio de quién yo conozco la palabra de Dios? Por medio del Espíritu Santo, pero ¿qué más? Por medio del que comparte la palabra de Dios. Yo quería llegar hasta allí, porque dice que
el Evangelio, la palabra de Dios, el conocimiento, la sabiduría de Dios, esa multiforme gracia de Dios es compartida en la congregación, ¿cierto? En la iglesia. Pero bueno, usted llega y no va a encontrar esas palabras, esas paredes ahí blancas predicando, o no va a encontrar todo el mundo haciendo la predicación, sino que va a encontrar a un varón predicando. Este punto quiero tocarlo porque usualmente se predica el Evangelio como simplemente obra de Dios y que Dios hace por sí mismo, y solamente se conoce como el carácter de Dios de una u otra forma, pero no incluye como tal a la persona, no incluye una responsabilidad en el creyente. Hay un evangelio que no invita a que el creyente sea parte de ese evangelio. Hay un evangelio que solamente se limita en conocer esa palabra de Dios. Hay un evangelio que solamente se enfoca en que el creyente sea pasivo y sea una especie de hombre dominguero. Pero no se invita a que el creyente sea beneficiario como tal de esa obra de Dios. Y para redondearlo como tal en ejemplos, yo puedo decir que Dios es poderoso, ¿cierto? Y todos sabemos de que Dios es poderoso. Y puedo hacer una exposición acerca del poder de Dios. O igualmente puedo hacer una exposición acerca como tal de que Dios está en todo lugar. O puedo hacer una exposición de que el Evangelio trata de Dios. Pero no nos debemos nosotros de quedar allí. Porque es muy diferente a yo decir de que Dios es todopoderoso, a decir de que nosotros debemos de descansar en el poder de Dios. De que nosotros como creyentes debemos de saber que tenemos un Dios que es nuestro refugio, que es nuestra salvación y que estamos seguros bajo sus alas. ¿Me hago entender? Es un evangelio que incluye al creyente. No es un evangelio que solamente apunta y apunta a Dios y excluye cualquier rol del hombre. Es diferente a yo decir de que Dios está en todo lugar, que es omnipresente, a decir que Dios está como tal en el cielo, buscando algún entendido a ver si hay alguno quien lo busque. ¿Me hago entender? Dios es omnipresente, sí, yo sé eso, que Dios es omnipresente, pero ¿qué hay con el creyente? Y es muy diferente a yo decir de que Dios salva y que este evangelio se trata de Dios, a decir que tú eres embajador aquí en la tierra de Dios. Porque eso lo está incluyendo, eso lo está apuntando a usted, eso me está apuntando a mí y me dice, oiga, esto tiene que ver con usted. Esto no solamente tiene que ver con Dios y Dios verá qué hace en su soledad. Y muchas veces nosotros lo tomamos como en ese sentido de que yo voy a la iglesia los domingos simplemente a escuchar la voz de Dios. Pero no simplemente es escuchar la voz de Dios. El Evangelio encierra tantas cosas que poco a poco nosotros la vamos entendiendo, pero a que medida que nosotros la vamos entendiendo debemos de ir aplicándolas. Y una de esas es quitarnos esa idea de ser creyentes pasivos, de que Cristo es la obra de Dios
que Él haga. ¿Me hago entender? Es la obra de Dios que Él haga. Claro que Él la va a hacer. Pero de nuevo, por eso inicié, Dios es el autor. Pero ¿quién es quien lleva el Evangelio? El hombre. El hombre lleva el Evangelio. Y hay un rol para cada uno de nosotros y una responsabilidad para cada uno de nosotros. El rol de nosotros no es inventar un Evangelio, el rol de nosotros es ser embajadores del Evangelio. Y eso debe de tocarnos a nosotros. Es interesante porque en este capítulo hay una pregunta que hace el etíope. Y quiero que la predicación se centre en esta pregunta. ¿Y cómo podré entender si alguno no me enseñare? ¿Y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Vayamos ahí el capítulo 8, versículo 31. ¿Lo tiene, Linda? Léalo, por favor. Versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Gracias. Hasta ahí nomás. ¿Por qué dice eso? En el versículo 30, Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? La pregunta es, ¿entiende lo que lees? El etíope le dice, pero ¿cómo podré entender? ¿Cómo yo voy a entender si alguien no me enseña? Y es lógico, ¿cierto? Es lógico. ¿Cómo yo voy a entender algo si no me enseña? ¿Ustedes creen que hubieran entendido en este momento muchas de las verdades que conocen ahora mismo si nadie se les hubiera enseñado? No, ¿cierto? Por eso es que cada domingo, por eso es que cada jueves nosotros estamos aquí enseñando. Si no, ustedes pudieran decir, pero ¿cómo? Si nosotros preguntamos algo, si el predicador se para aquí a preguntar algo y ustedes no saben, ustedes tienen todo el derecho de decir, pero ¿cómo nosotros vamos a entender si no hay alguien que nos enseñe? Así que con esa pregunta en mente, vamos a desarrollar la tercera parte. Vamos a leer el versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Recordemos que la primera parte como tal de Felipe, la misión de Felipe era predicar inicialmente ¿en dónde? En Samaria. La misión de Felipe estaba orientada a predicar en Samaria, que queda en la parte norte de Jerusalén. Pero aquí tiene como tal otra misión Felipe. Y aquí dice que le habla el ángel del Señor y le dice, ¿qué es lo que le dice? Levántate. Levántate. Este levántate no quiere decir que Felipe estaba acostado, ni que Felipe estaba sentado, ni haciendo pereza, ni nada de esas cosas. Este levántate, en el contexto, habla acerca de una preparación. Lo que le está diciendo el ángel es, oiga, Felipe, prepárese para un viaje. Prepárese para un viaje. Prepárese. Ahora, este ángel que habla acá en el versículo 26, si lo rastreamos en el versículo 29, ¿qué dice? Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿y qué dice el versículo 39? Cuando subieron las aguas, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Así que posiblemente fuera una visión o fuera una orden como tal del Espíritu Santo, que aquí se presenta también como un ángel o como el ángel del Señor, pero que después le habla como tal con el Espíritu. El Espíritu le dice, el Espíritu le dice. Recuerde que Hechos es Hechos del Espíritu Santo.
y le dice, oiga, prepárese porque va para un viaje. Ahí le da unas indicaciones, un poco de contraste con Abraham. Este espíritu, este ángel, le da unas indicaciones hacia dónde debe irse Felipe. Levántate y ve hacia el sur, por camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí como tal le da unas indicaciones, no le da unas indicaciones a detalle, que dice vaya a tal lugar específicamente, sino que le dice ve camino al sur, ese camino que conduce de Jerusalén a Gaza, simplemente ve. Camina de ahí para allá. No hay indicaciones como tal específicas, hay unas indicaciones generales, pero sin embargo vemos que el versículo 27 dice que Felipe se levantó y fue. Y aquí Felipe sencillamente lo creyó por fe. Felipe escucha como tal al ángel y lo cree por fe y se va. Ahora, para ir como tal de Jerusalén, porque recuerde que él estaba en Samaria, ¿cierto? Él estaba en Samaria, que queda a la parte norte como tal de Judea. No sé si este mapa le haga justicia. Estábamos viendo que aquí está Judea, ¿se le alcanza a ver? Está Judea. Arriba está Samaria, o en el norte está Samaria, pero lo que le dice como tal el Espíritu del Señor a Felipe es que se devuelva, porque si vemos, Jerusalén queda acá, Jerusalén queda ahí, y le dice que se vaya como tal de Jerusalén hacia abajo, y ahí precisamente le dice camino hacia Gaza. Versículo 1, versículo 26, que nos dice camino que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces va como tal de Jerusalén de Judea y va pasando por este lado, o sea, muy al sur, como queriendo ir hacia Egipto prácticamente. Felipe emprende como tal ese viaje. Hay unos historiadores que dicen que ese viaje, ese camino como tal que le indica el ángel, no era como un camino ideal que debía seguir Felipe, porque habían dos caminos en aquella época para ir hacia Gaza. Y el primero, el más transcurrido, el más transitado, era que cogiera para el lado del oriente, y siguiera bien por este ladito, bien rodeando. Pero el Espíritu le dice que no se vaya por el lado, sino que coge de Jerusalén por el sur, que ese era otro camino, que era un camino menos concurrido y que extrañamente el Espíritu Santo le dice a Felipe que se vaya por ahí. Felipe se fue. Algo que también dice es que este camino como tal quedaba en el desierto. Así que si a usted le dicen vaya por un camino que es transitado, o le dan la opción de un camino transitado o un camino desértico, pues usted iría por el camino que es transitado. Porque en el desierto, si usted no lleva las necesarias provisiones, puede morir. Puede morir. Y lo más curioso es que no era transitado, no había mucha gente por ahí que le tendiera la mano. Sin embargo, Felipe va. Desde el versículo 27 hasta el versículo como tal 32, hasta el versículo 35, perdón, está como tal el objetivo de esa misión de Felipe. Versículo 27 en adelante dice, y entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido de Jerusalén para orar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ya vimos como tal la ruta que debía de tomar Felipe. Ahora, lo interesante es que aquí se encuentra a una persona que inmediatamente se identifica como etíope. ¿Por qué lo puede identificar como etíope directamente? Pues por el color, por la vestimenta, porque los etíopes vivían por acá, hasta Etiopía, y esto ya queda como tal en el continente africano, así que era negro. O de color, si ustedes para suavizar. El hombre era un hombre negro, y Felipe no tuvo problemas como tal para identificar su color, su vestimenta, su lenguaje. Pero el espíritu como tal le dice a Felipe que se junte como tal a ese carro. Y ese carro en el cual estaba el etíope estaba yendo de Jerusalén como tal hacia Etiopía, pero cumpliendo con una misión. Y es lo importante aquí del pasaje. Es que este etíope era un eunuco. Sabemos que es un eunuco, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es un eunuco? Que bueno, era un servidor como tal de la reina o del harén de los reyes, y que estaba como tal cuidando las mujeres de los reyes. El hombre entonces estaba... Algo interesante es que puede ser eso, pero también en algunas oportunidades se ve que estos eunucos tienen algunos cargos públicos o algunos cargos importantes. En este caso, este eunuco no era cualquier persona, sino que también era un funcionario como tal de la realeza, era un funcionario de una reina, la cual aquí dice que es Candace. Así que Etiopía tenía una reina, la reina Candace. Ahora, Candace no es el nombre de la reina, Candace es el título como tal de la reina. Candace era una palabra que se utilizaba como tal para designar a aquella persona que estaba a cargo de estar frente al reinado como tal, dígase como un vicepresidente, mientras el rey se prepara. Eso sucede cuando, por ejemplo, los reyes son niños. Entonces la mamá hace ese oficio de reina mientras el rey cumple su edad. Y cuando cumple su edad, ya ahí sí se corona y comienza normal a ejercer su autoridad. Pero este hombre era funcionario de Candace, y no solamente nos dice que era funcionario como tal de la reina, sino que el cargo que tenía era de ser el tesorero de la reina. Así que, pues el hombre no iba a pie, lógicamente. O sea, era el tesorero, era quien llevaba como tal las riquezas de la reina, era quien estaba pendiente de todas las riquezas como tal de Etiopía. Así que, para el día de hoy es como el ministro de Hacienda, digamos, de hoy en día. Es una persona supremamente importante. Así que iba en su carro, imagino que ese carro debía estar muy bonito. Pero, de nuevo, lo interesante de acá es que este eunuco había venido a Jerusalén para adorar. Eso nos muestra como tal el propósito por el cual estaba viajando de Jerusalén a Etiopía. El hombre ya había subido a Jerusalén para adorar, ahora estaba de regreso a casa. ¿Y esto por qué es
importante subrayar. Porque recuerden, en el Antiguo Testamento también se permitía a unos extranjeros adorar a Dios o de una u otra forma ser parte del pueblo. A esto se le conoce como los prosélitos. Si nosotros vamos, permítame dar una cita a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 43 al 49, Jordan. Aquí encontramos de que un extranjero podía participar de los beneficios de los israelitas en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 12, versículo 43 al 49. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Muchas gracias. Ahí claramente habla acerca como tal de las leyes que debe que cumplir un extranjero para que sea como tal beneficiario de las maravillas como tal del pueblo de Israel, ¿no? En este caso la Pascua. Lo que pasa es que, bueno, era el extranjero y iba a adorar al templo, pero no en el mismo sentido del Antiguo Testamento, no en el mismo sentido de que iba a adorar como tal al templo porque quería ser parte del pueblo israelita, sino por otro sentido. Mateo capítulo 23, versículo 15, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Sabemos que aquí es la acusación de Jesús, ¿a quiénes? A los fariseos. En el tiempo antiguo, ¿qué es lo que pasaba? El extranjero iba como tal a la nación y se sometía como tal a los parámetros de la nación para pertenecer a la nación. En el tiempo como tal del Nuevo Testamento no se estaba haciendo de esta forma, sino que los fariseos iban por todas las naciones, iban por todos lados anunciando su fariseísmo. Y es por esa razón de que todos iban como tal al templo. Así que podemos encontrar acá de que muy probablemente este eunuco fuera adiestrado por fariseos. Así que estamos viendo como tal a un eunuco perteneciente como tal al fariseísmo. Y el hombre iba como tal a orar allá al templo y vuelve, pero en eso es encontrado como tal por Felipe. Ahora, ¿qué continúa diciendo? Versículo... No, permítame. 36. Permíteme, ok, 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco. No, ahí no vamos todavía. Ok, le damos otra vez. Del versículo 27 en adelante. Entonces se levantó y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Aquí el hombre iba leyendo a Isaías. Pero ¿qué pasa?
el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. De repente Felipe mira el carro y la orden como tal del Espíritu es que se acercara a él. Versículo 30 dice, acudiendo a Felipe leyó lo que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Ahora, el pasaje de las Escrituras que leía era, ¿qué texto es ese? Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8, vayamos allá. Jordan, versículos 7 y 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Muchas gracias. Bueno, ¿a quién hace referencia o a qué hace referencia estas escrituras? Pues sabemos que a Cristo, ¿cierto? Mateo capítulo 26, versículo 60-63, podemos ver como tal este cuadro. Dice versículo 60 en adelante, Mateo capítulo 26, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí se puede ver como tal la aflicción de Cristo, la interrogación como parte como tal de aquellos quienes estaban juzgando a Cristo, pero la reacción de Cristo como aquel cordero, ese cordero que es inmolado y que no abre su boca para justificarse o para dar como tal su defensa. Así que a la pregunta del etíope de que si el profeta Isaías decía eso de sí mismo o si era de otro, pues sabemos de que Felipe le va a hablar del Evangelio. Le va a decir que pues no se refería a Isaías mismo, sino que se refería a Jesús de Nazaret. Entonces parte como tal Felipe compartiendo desde esa referencia que le da el etíope. Algo que podemos ver implícitamente aquí en esta predicación, en esta enseñanza de Felipe, es que algo que le comparte es el perdón del pecado y el bautismo. ¿Por qué podemos decir de que Felipe le comparte esto? Por lo que continúa, versículo 36 en adelante. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así que Felipe le comparte acerca del bautismo. El eunuco pudo tener conocimiento acerca del bautismo porque Felipe comenzó a explicarle como tal las escrituras. La misión central como tal que tenía Felipe, que le había dado, se estaba cumpliendo en el versículo 35, cuando dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde las escrituras, desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Podemos ver de que la misión, o que el objetivo para el cual lo había llamado el Espíritu Santo desde Samaria, que bajara hasta la parte del sur de Jerusalén, era para eso, para que abriera su boca y para que anunciara el Evangelio. La cuestión es que él no sabía a quién, ni a qué hora, ni en qué lugar precisamente. Sin embargo, Felipe fue. Una vez que Felipe va,
el Espíritu Santo le indica la persona, el tiempo y todo lo necesario. Versículo 38 dice, y mandó a parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí como tal, se mira el bautizo como tal efectuado por el cual el eunuco pedía. Ahora, el eunuco le hace la pregunta de, bueno, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ya Felipe le había anunciado como tal el Evangelio y le había pasado por el bautismo. Pero es importante tener en cuenta acá es la pregunta del eunuco que dice, bueno, ¿qué requisitos o qué impide? ¿Qué es lo que yo necesito hacer o saber para que se efectúe ese bautismo en mí? Ahora, ¿cuál es la respuesta de Felipe? ¿Cuál es el requisito para el bautismo? Versículo 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí habla acerca del mensaje que Felipe le dio a conocer al eunuco. Aquí está respondiendo de qué Felipe le compartió al eunuco. Felipe no puso a compartirle nada más y nada menos que el Evangelio de Cristo. Y desde el punto de referencia que tenía de Isaías 53, lo fue orientando. Lo fue orientando y le va diciendo, vea, de quien habla Isaías es de Jesús. Y le da todo el panorama. Es por eso que cuando el eunuco pregunta ¿qué impide?, Felipe solamente le da el requisito. ¿Tú crees? Si crees, puedes ser bautizado. Si crees de todo corazón.